Y empezamos. La realidad sobre la propiedad de las tierras en Colombia puede ser el primer problema social que no encuentre solución en el gobierno Petro. La semana pasada se presentó un enfrentamiento entre indígenas en Caloto, Cauca, con un grupo del ESMAD por la ocupación de unos predios privados. Precisamente era lo que pretendía evitar la nueva administración. Informe especial de la Alianza Noticias 1, revista Cambio, con la reportería de Guillermo Gómez. Las tierras que hasta ahora pues tenemos nosotros son más de uso forestal y algunas pocas pues laborables. Los indígenas acaban de llegar a la península, una hacienda con vocación agrícola que reclaman como suya. Es el segundo intento de ocupación en el último mes. En este momento está en proceso de liberación la nueva finca que domina la península. Estamos revisando, mirando unos acuerdos que hemos llegado con los señores para que en tiempo de un mes pues fueran sacando las cosas que tenían ahí. Lo que se ve en el paisaje es caña de azúcar y lo que sucede es que los indígenas Nasa de Caloto, en el norte del Cauca, acaban de notar que llegó el ESMAD y el ejército. El ESMAD ya no iba más que antes de haber una agresión, pues que se iba a llamar al diálogo, pero mira, nosotros no nos dieron esa oportunidad, llegaron fue atropellando a la gente. Una tanqueta del ESMAD se ve solitaria en una carretera destapada que da ingreso a la hacienda a la que han empezado a llegar más indígenas. Aspiramos que en el transcurso del día y de mañana, según cómo por la situación, pues lleguen alrededor de unas 500 a 1000 personas. Por los caminos que hay entre los cañaduzales se ven hombres trazando la estrategia que es coordinada por radioteléfonos. Esta imagen lejana deja ver dos personas que llevan en una moto un tubo PVC. Para lanzar fuetones. Los fuetones son voladores con pólvora que meten al tubo y que salen disparados al encender la mecha. Policías y militares se ubican al ingreso de las construcciones que hay en la finca. Un poco más adelante de ellos, la tanqueta. En los alrededores, uno que otro indígena. Más al fondo, un grupo de nativos descansa para luego reemplazar a los que están en el frente de ataque. Estas fincas están dentro del acuerdo de la masacre del Nilo de 1991, donde el gobierno nacional firmó un acuerdo con los pueblos indígenas para la entrega de 15.663 hectáreas en el norte del Cauca para los pueblos indígenas. Al ya complicado lío histórico de la tenencia, distribución y propiedad de las tierras se suma otro conflicto: la confrontación por los predios en la misma región caucana entre las comunidades indígenas y las poblaciones negras. Informe especial. Esta semana el gobierno nacional dio un plazo de 48 horas a las fuerzas de policía para desalojar a los que llamaron invasores y pidieron a comunidades como los indígenas Nasa abstenerse de seguir ocupando predios privados. Como gobierno estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieren acceder mediante el diálogo, pero no con la violencia. La península es solo una de las fincas que reclaman como parte de la deuda del Estado por la masacre en Caloto, Cauca, de 20 integrantes de la etnia Nasa en la hacienda El Nilo, de la que fueron responsables paramilitares y policías. No es una cuestión ahorita que porque llegó este gobierno para que nos cumpla, no, nosotros hace rato que estamos en el proceso. El reclamo de tierras por parte de los indígenas no es solo por la masacre del Nilo. Este proceso de recuperación de tierras antes, hoy liberación, eso es desde que nace la organización, esto no es una cuestión de ahora, eso es histórico. Es desde los años 70, más de 50 años que venimos en ese proceso. En la disputa de terratenientes e indígenas hay dos actores más que están en la misma lucha por la tierra: campesinos y afros. Con los campesinos finalmente nos hemos podido acercar, porque pues la necesidad del campesino es casi igual que la del indígena. Con el tema afro pues ha sido un poco complicado, porque pues ellos no tienen como una cuestión clara frente al tema de la necesidad de la tierra. El conflicto no es por tierra. Visto desde la comunidad negra, el conflicto es por el ejercicio de gobernanza sobre la territorialidad, el territorio ancestral de la gente negra. Los indígenas, que se encuentran en las partes altas de las montañas, desde el año 2005 están pidiendo territorios planos ocupados por los afros. Por lo tanto, nosotros necesitamos un territorio de la parte plana para pues, poder producir y dejar que esos territorios de la parte alta produzcan el agua, el oxígeno, produzcan vida para nosotros. Aquí lo que hay
es una pretensión territorial de la gente indígena sobre el territorio ancestral de la gente negra. Ellos vienen alegando que tienen un crecimiento de la población y por supuesto que el territorio no crece, pero nosotros también crecemos como población. También tenemos derecho a ampliar nuestro territorio. En el 2005, las comunidades indígenas bajaron de la parte alta e iniciaron un proceso que llaman liberación de la madre tierra y empezaron en la hacienda La Emperatriz. En estos momentos hay 24 fincas que están en proceso de liberación, que eso suma más o menos alrededor de unas, pues ahí no tenemos el dato exacto, pero creo que eso suma alrededor de unas 10.000 a 12.000 hectáreas. Nosotros, en el norte del Cauca necesitamos alrededor de 260.000 hectáreas de tierra para suplir la necesidad de tierra que hay para las comunidades. La hacienda La Emperatriz es símbolo del conflicto por la tierra en el norte del Cauca. Los indígenas la reclaman como parte de reparación por la masacre del Nilo, mientras los afros la estarían negociando con sus propietarios. Es que a ellos, para poder colocarlos en contra de nosotros, pues ellos lo que les dicen es que si nosotros seguimos en esa cuestión de la invasión, dicen ellos, de esas tierras, finalmente ellos se van a quedar sin trabajo. Los indígenas aseguran que los afros no necesitan la tierra, sino que no se acaben los ingenios azucareros. Porque ellos, la mayoría o un buen porcentaje de ellos trabajan con los ingenios como trabajadores. Entonces ellos lo que hablan es de favorecer el empleo, ¿no? De mantener ese empleo. Al contrario, hemos sido nosotros unos grandes ponentes de las dificultades y las afectaciones que ha causado la caña de azúcar en nuestras vidas y en nuestro territorio. No tendríamos por qué salir a defenderlos ahora. Hay haciendas como La Margarita que ya parecen ocupadas por el pueblo Nasa, que ha dejado huellas en las paredes, aunque ellos dicen que aún están en proceso. Entre tanto, las tensiones se siguen centrando en quién es ancestral y quién toma ventaja en los derechos territoriales. Desde la vía que da ingreso al norte del Cauca, Guillermo Gómez, Noticias 1, la red independiente. Quienes han estudiado el conflicto social de la tenencia y propiedad de las tierras en Colombia advierten que las expectativas creadas con ocasión del cambio de gobierno pueden ser un factor más negativo que positivo. Juliana Ramírez. Mónica, según los expertos consultados, el problema no solo es por las expectativas mal interpretadas, sino también por los desplazamientos históricos de las comunidades y por la falta de definición en cuanto a los derechos y propiedad de los predios en todo el territorio nacional. En el Cauca convergen principalmente tres factores en el conflicto por las tierras entre indígenas, afrodescendientes y grandes terratenientes. Muchas expectativas además mal interpretadas, porque en realidad la ministra de Agricultura nunca ha dicho que por las vías de hecho se vaya a hacer la reforma agraria. Al revés, ha dicho todo lo contrario, que la única reforma agraria que se va a hacer es por las vías de derecho, por las herramientas con las que ya cuenta el gobierno nacional. En Colombia no sabemos quién es el dueño de la tierra y esto claramente tiene repercusiones porque al no estar bien definidos los derechos de propiedad es fácil invadirla. El rezago de 4 años que significó que el gobierno Duque no avanzara en el campo también está cobrando factura. Pues desgraciadamente en la administración anterior en el tema de tierra fue un tema muy olvidado. El presupuesto de inversión de agricultura, que estaba en un poco más de 1 billón, creo que bajó a medio billón. En la ANT fueron 4 años perdidos. Con la conquista española, la población indígena del Cauca se trasladó a las minas y sucedió un colapso, reducción poblacional. Esa población es reagrupada y reorganizada en nuevos pueblos, donde hay refundaciones de pueblos y villas. Adicionalmente, una vez hay ese colapso demográfico, la población esclava también entra en el Cauca. Es una población que se asienta ahí por siglos, abriendo comunidad, pero sin obtener ningún título de propiedad sobre sus tierras. Hoy los ingenios azucareros tienen títulos de predios que los indígenas reclaman como suyos porque aseguran pertenecieron hace más de 500 años a sus ancestros. Los indígenas tienen 33 millones de hectáreas, eso equivale más o menos al 30% de las tierras que hay en este país, pero el 80% de esas tierras, el 80%, está en la selva amazónica, está en zonas de reserva forestal, está en parques naturales. Es una forma muy diferente de entender el territorio. No es propiedad privada, es territorio en el que habitan estas comunidades.
Y en esta, digamos, el Estado necesita intervenir de una u otra manera para poder definir bien esta propiedad comunal, que además es una propiedad que no se puede, no es individual, no se puede ni vender, ni enajenar, ni transar. Los expertos coinciden en que el gobierno Petro debe hacer cumplir los derechos de propiedad privada y que ahora no es momento de comprar predios para darle a los invasores, porque ello generaría un incentivo perverso y un efecto dominó en todo el país difícil de manejar. El camino, afirman, es que el Estado defina el destino y vocación de las tierras no solo en el Cauca, sino en todo el país y delimite con claridad los derechos de propiedad.